Dios le bendiga, hermano Jorgito. Bienvenido. Gloria al Señor Jesús. Estamos disfrutando, hermanos, de la gracia y de la misericordia del Señor. Nos regocijamos en la presencia del Señor. Dice su palabra que las delicias de Cristo son con los hijos de los hombres. Si gusta poner ese proverbio, hermano, Proverbio 8:31. Proverbios 8 es un proverbio que nutre mucho nuestro espíritu, porque empieza hablando de la sabiduría, cómo es que la sabiduría está con Dios en el principio, y después nos habla de cómo las cosas físicas fueron formadas, hablándonos de el verbo de Dios que estaba poseído por el Padre. Ya de antiguo, Cristo estaba formando todas las cosas, y Él engendró y Él formó todas las cosas. Después, el versículo 31 es el versículo central y dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Claramente, Proverbios nos muestra la gracia, la sabiduría de Dios en Cristo, y dice que sus delicias son con los hijos de los hombres. El domingo pasado, hablábamos de cómo es que Adán fue puesto frente a dos árboles: el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Veíamos claramente que ahora esos dos árboles están en nosotros. En nosotros está el árbol del bien y del mal, y también está el árbol de la vida. Y Romanos capítulo 8 es un capítulo que nos habla de las delicias, precisamente de las delicias de Cristo. Cristo se deleita con los hijos de los hombres. Así que cuando nosotros leemos, vamos a leer Romanos 8:2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Cristo, que es el postrer Adán, el Espíritu vivificante. Ahora Cristo no solo está en los cielos, sino que Cristo ahora está en nosotros. El Señor, dice la palabra, que cuando Cristo resucitó, el Señor ahora es el Espíritu. Y obviamente que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Para qué entonces entró el Espíritu en nosotros? Para darnos libertad. Libertad de nosotros mismos, para darnos el disfrute de Dios en nuestro espíritu,
para darnos vida y para suministrarnos de su vida. El Espíritu, Jesús dijo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que nos vivifica. Dios nos ha sacado de la corriente de este mundo y nos ha trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. Y cuando nosotros estudiamos lo que es el Espíritu de vida, ¿a qué se refiere el Espíritu de vida? Porque solo hay un versículo en toda la Biblia que habla del Espíritu de vida. Usted no va a encontrar otro versículo que hable del Espíritu de vida. ¿Qué es el Espíritu de vida? ¿Por qué dice el Espíritu de vida? ¿Qué implica el Espíritu de vida? Número uno, el Espíritu de vida implica el amor, implica, segundo, la gracia, implica la santidad, también la justicia, además el poder y la luz. Todo esto que está en el Espíritu ahora está en nosotros. Y cuando nosotros vamos al versículo 9 y 10 de este capítulo, vamos a encontrar tres títulos de Dios que también nos hablan de esos tres títulos que están implícitos en el Espíritu de vida. Dice Romanos versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ese es el primer título, el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, segundo título, no es de él. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, ya habla de nuestro espíritu humano, ya nuestro espíritu humano vive a causa de la justicia. Ahora nosotros tenemos que ver que la justicia de Dios, ¿a qué se refiere la justicia? En Corintios dice que es Cristo, ¿verdad? Pero también cuando llegamos nosotros a Romanos, la justicia de Dios tiene que ver con los hechos de Dios. Los hechos de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar todos los hechos de Dios para entender lo que es la justicia de Dios. Romanos es un libro que todos los cristianos deberíamos de conocer, y no solo conocer, sino de asimilar y de disfrutar, de vivir. Ahora nosotros tenemos en nuestro espíritu el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué estamos haciendo acá en esta mañana? Ocupándonos del Espíritu. Si nos ocupamos del Espíritu, es vida y paz. Aquí entonces encontramos una riqueza cuádruple. Número uno, esa riqueza está en el Espíritu Santo, está en nuestro espíritu. 2, 3, está en nuestra mente. Y 4, termina en nuestro cuerpo mortal. Cristo ahora en el versículo 7 dice,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Claramente dice acá, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 5, vamos al 5. Dice, ahora vamos, porque los que son de la carne, entonces aquí ya no está tocando nuestro espíritu, ahora está tocando nuestra mente y nuestra alma. Si nuestra mente está colocada en Qatar, algunos pastores cambiaron el horario del culto. El martes juega al México. Yo tengo reunión acá los martes con el grupo de alabanza. ¿Qué hago si lo suspendo? Estoy ocupando mi mente en la carne. Si suspendemos la reunión porque hoy juega el Ecuador, más carne al asador. ¿Cuánto dura ese partido? ¿2 horas? ¿2 horas? Y se acabó el gusto. ¿Se acabó? Lo de Cristo es eterno. Eterno, hermano. Los que son de la carne piensan, pero los que son del Espíritu piensan, porque ya el Espíritu de Dios quiere cubrir nuestro pensamiento. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra potestades que quieren que los cristianos se distraigan. Cuando pasa esto, yo recuerdo mucho al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, imagínense, luchando contra la cultura griega, contra las olimpiadas ahí. ¿Qué harían los cristianos? ¿O irse al Coliseo? Es lo mismo. ¿Se iban al Coliseo o se iban a las catacumbas? Tenían 2 opciones. Y acá estamos nosotros en una catacumba, adorando al que vive. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque hay vida y hay paz. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Cristo está morando ahora en nosotros, porque ya leímos Proverbios, sus delicias son con los hijos de los hombres. A Él le plació formar el universo, la tierra, todo el sistema solar, pero no le plació. A Él le plació morar con los hombres. Su delicia es morar en nuestro espíritu. Claramente, cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, nosotros ya vemos cómo es que Cristo está en nosotros. Si usted lee Romanos 3, usted va a encontrar a Cristo en la cruz. Pero si usted llega al capítulo 4, Cristo ya no está en la cruz, Cristo está en resurrección. Cuando llegamos al capítulo 6 de Romanos, ahora nosotros
estamos en Él. Pero llegamos al capítulo 8. Ahora el capítulo 8 es Cristo morando en el creyente. Primero, nosotros entramos en Él, capítulo 6, y después Él entra en nosotros. Primero, dice Jesús, permanecemos en Él. Segundo, Él permanece en nosotros. Primero, son los logros de Cristo aplicados a nosotros. Y después, su victoria es morar en nosotros. Primero, el hijo pródigo fue vestido de justicia. Le colocaron el manto de justicia. Segundo, el hijo pudo sentarse a la mesa para comer. ¿Qué es lo que comió el hijo pródigo? ¿Qué es el mismo? El becerro gordo es comer a Cristo. Pero primero lo vistieron, le aplicaron la justicia para que disfrutara el becerro gordo que es Cristo. Comer a Cristo es estar sentado con el Padre, es disfrutar de Cristo, para que una vez que come a Cristo, disfruta del Espíritu. Por eso el Espíritu de vida implica el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que está en el Espíritu de vida. Comer el becerro gordo es comer la vida, disfrutar la vida. La vida se imparte en nuestro espíritu y se extiende. La vida se imparte en nuestro espíritu y se extiende. ¿A dónde? A la mente. La mente es ahí, la vida termina impartiéndose en nuestro cuerpo físico. Esa es la razón por la cual dice el versículo 12. Si usted está entendiendo esto, el 12 dice, vamos a repetir, así que hermanos, deudores somos, tenemos una deuda, pero no a la carne. Tenemos una deuda con Dios. No es para que vivamos conforme al mundial. No es para que vivamos, sino para que vivamos el que sigue. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que hemos recibido, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, aquí ya esto habla de madurez, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si colocamos la mente en el espíritu hay vida y hay paz. Si colocamos la mente en la carne, nos roban la paz.
empieza a haber confusión y vacío. Empieza a haber inquietud. Todo está donde tú coloques la mente. Tú tomas la decisión. Estamos igual que Adán y Eva. Si colocamos la mente en el árbol de el conocimiento del bien y del mal, o colocar la mente en el árbol de la vida. El Edén está ahora en nosotros. El paraíso está en nosotros. Pero también está la decisión. Está la misma situación en la que se encontró Adán y Eva, ahora estamos tú y yo. Andar incluye nuestro vivir. ¿A qué se refiere andar? A nuestro vivir. Así que Dios está muy interesado en nosotros. Él hizo planes con nosotros. Y los planes de Él es que los atributos divinos estén presentes en el hombre. Los atributos de Dios, Él los comparte con el hombre. Así que cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de sus hechos, de sus caminos, de sus actividades. Todo lo que Dios hace es justo. Todo. Por eso Él nos ha dado de su justicia. Justicia, santidad y gloria. Justicia, santidad. Son tres palabras que tienen que ver con nuestro ser tripartito. Justificados en el Espíritu y justificados en el pasado, santificados en el presente, glorificados en el futuro. Tres atributos que tienen que ver con nuestro ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El Señor se va a ocupar de todo, pero ahora está permitiendo que tú y yo tomemos decisiones. La santidad está relacionada con su naturaleza, la naturaleza divina. La naturaleza de Dios es la que rige la santidad. Cuando lleguemos a la gloria, vamos a llegar a la expresión. Número 1, la justicia. En la justicia vemos sus caminos. En la santidad vemos su naturaleza. Y en la gloria vemos su expresión. La justicia, la santificación y la glorificación son tres atributos. Tres atributos. La justicia de Él ahora es contada como nuestra. La segunda etapa es que Dios se forje en nosotros. La segunda etapa es que Él logre forjarse en cada uno de nosotros. Para eso fue su encarnación, para eso fue su vivir humano, para eso fue su muerte, su sepultura. El espíritu de vida fue otorgado después de su ministerio terrenal. Y ahora Él sopla su vida en nosotros. Él está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Él logró sus propósitos, son sus delicias. A Él le place rescatarte y impartir su naturaleza divina en nuestra mente. Ahí está todo el asunto ahora. Ahora el Señor quiere ocuparse de nuestra mente. Ya se ocupó de nuestro espíritu, pero ahora quiere ocuparse de nuestra mente. Quiere saturar
tu mente, quiere saturarnos. A eso se le llama santificación, cuando su naturaleza está en nuestra mente. Esa es la segunda etapa de nuestra salvación. La segunda etapa se llama santificación. Ese es el orden en el que se encuentra el libro de Romanos. Justificación, santificación, glorificación. Así que el Señor ahora nos está santificando día con día. Es el revestimiento, ser revestidos en Él. Entonces, quiero terminar con 6 puntos. Número 1, el espíritu de santidad está luchando con nuestra carne. Continuamente. Es una lucha. Si tú permaneces en el espíritu está la plenitud de la deidad. Está la esencia divina de Cristo. Está la naturaleza de Cristo. Número 2, dice que el justo por la fe vivirá. Ahí está la santificación. Es una acción. Ahí está la acción de vida. Por la fe vivirá. Número 3, Romanos 5:10. Vamos a Romanos 5:10. Dice, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Me faltaría tiempo para explicar la reconciliación. Eso es precioso, hermano. Para que nosotros hablemos de la reconciliación, necesitamos entender primero el perdón. El perdón de Dios. Y ya los voy a espantar de una vez. El perdón de Dios no tiene que ver con tu arrepentimiento. Si alguien, te pongo un ejemplo, nosotros que somos casados, aquí la mayoría somos casados. Si tu cónyuge hizo algo que te ofendió, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos dice que seamos perdonadores. Si él te ofendió o ella te ofendió, hay que perdonarlo. No tiene que ver con que se arrepienta. Eso tiene que ver con nuestra obligación. Yo a Mechita ya la perdoné. Todos los que te ofenden, la gente, porque somos humanos y estamos expuestos a ofender y a que nos ofendan, a que nos hieran. Pero uno debe de perdonar. No tiene que ver, es parte de nosotros, porque estamos en... Igual Cristo nos perdonó, pero Él no te está diciendo que te arrepientas. Él te perdonó. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aunque ellos no se arrepientan. Amén. Ahora, sí,
Es cuestión, o sea, nosotros perdonamos. Y punto, esa es la base. No, porque muchos decimos, es que no me ha pedido perdón y uno quiere que aquella persona se arrepiente y que no, 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 no se trata de eso. Él podrá seguir en su pecado, en su rebeldía, pero usted ya lo perdonó o la perdonó, ¿cierto? No tiene que ver con que se arrepienta, ¿eh? O sea, ni que le pida perdón tampoco, eso no tiene que ver. Entonces, el perdón es la base para llegar a la reconciliación. La reconciliación ya es otra cosa. En la reconciliación, ya aquí tiene que ver con la parte ofendida y el ofensor. Ahí ya es concilio, es un concilio, reconcilio, un reencuentro. Pues ya tiene que ver con las dos partes. La base es el perdón para llegar a la reconciliación. Y eso, ahí estamos preparando algo para los matrimonios, hermano. Ahí el próximo año, oren para que el próximo año hablemos. Y esto está bueno porque nos lleva a ser libres. Libres. Claro. Entonces Dios nos ha reconciliado. Ahora regresemos al tema. Solo les hice un comercial. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, mucho más. Ese mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por la vida que está en nosotros. Por eso usted hace mucho más. Si no teniendo la vida, ahora que tenemos la vida, mucho más. Sin la vida éramos enemigos. Con la vida ya fuimos reconciliados. Mucho más. Seremos salvos por su vida. Por la vida de Dios que está en nuestro espíritu. Siguiente. Dice, ¿para qué? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, aquí hay otro mucho más, reinarán en vida. Es en vida, hermanos, es aquí donde podemos reinar. En vida que me quisieras, dicen los ecuatorianos. ¿Cómo podemos reinar en vida? Por Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. Esta es una etapa adicional. Eso se le llama santificación. Los que reciben la abundancia. Es algo adicional. Ya entró en nuestro espíritu, pero sobreabunda en nuestra alma. El objetivo, versículo 21, el objetivo, Romanos 5:21, el objetivo de esto es que nosotros reinemos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la santificación. Ahí está. Otro versículo que habla de la santificación, Romanos 6:4. Dice la palabra, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Ese es un caminar, es una santificación. Amén, en vida. Ser santificados, crecer en vida, vivir para Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es santificación. Si presentamos nuestros cuerpos, seremos transformados. Eso se le llama ser llevado de gloria en gloria. Inicia en nuestro espíritu, continúa con nuestra alma, terminará con nuestro cuerpo. ¿Cuál es el propósito de la santificación? 9 puntos. Número 1, el propósito es llevar muchos hijos a la gloria, tener muchos hijos de Dios, crecer en vida hasta la madurez. A eso se le llama, número 4, filiación. La filiación, cuando usted lea la palabra filiación, tiene que ver con la glorificación. 5, la impartición de Dios internamente. 6, sí, y nos lleva a la glorificación. La meta de la filiación es la glorificación. La impartición, el que sigue, la impartición del ser santo internamente. El Señor quiere formarse en nosotros. 6, la transformación interna. 7, la resurrección. La resurrección, se los voy a repetir, está ligada a nuestra santificación. La resurrección está ligada a nuestra santificación. 8. Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante para morar en nuestro espíritu. 9. La meta es llegar a la glorificación. A eso se le llama culminación, con la madurez en vida. Dios nos va a llevar espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. ¿Cuánto dura la santificación? Los años que vivas acá. Mientras vivamos aquí, estamos en ese proceso. Mientras Dios tenga gracia y misericordia, entonces la glorificación es la plena filiación de los hijos de Dios. La plena filiación.
¿Cuáles son las bendiciones de la filiación? Yo ya había terminado, pero ya les estoy dando la yapa porque todavía veo que tenemos tiempo. ¿Cuáles son las bendiciones de la filiación? Número 1, es un vínculo que nos une con el Padre. Número 2, despliega una serie de derechos y obligaciones. Nos lleva a tener una relación por la naturaleza o adopción con el Padre. Nos lleva a tener una relación por la naturaleza o adopción con el Padre. Por eso, cuando llegamos a Romanos 8:14, nos habla de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya nos habla de una madurez. No se trata de nacer de nuevo, tampoco se trata de crecer en vida. Se trata de que ya nacimos, de que ya crecimos y de que ya maduramos. Los que son guiados son los que ya nacimos, ya crecimos y ya maduramos. Por eso somos herederos. ¿Cuál es nuestra herencia? Herederos de Dios. Dios es nuestra herencia. Por eso, si tú comparas la herencia con las aflicciones que vivimos ahora, ya le metieron gol a Ecuador, es una aflicción. No se compara con la gloria eterna que hemos de recibir en Cristo Jesús. Amén, santos. Gloria al Señor Jesucristo. Demos gracias, hermanos. Oremos. Amén. Jorgito, llévenos en oración. Yo lo